Daniel Vico, que es consultor político y estratega digital, está con nosotros en el piso. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por venir, por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para usted, Bienvenido. Y para toda la audiencia, ¿qué tal? Bueno, gracias por estar con nosotros. ¿Qué te pareció ayer el debate? Hay mucho para hablar, para analizar, hubo de todo. Sí, interesante. A comparación con quizás el debate de vicepresidentes, creo que este tenía una particularidad que era la siguiente. No había jaula, es decir, esto del todos contra todos. Ajá. En el debate de vicepresidentes era de 8 minutos eso y se daban cruces mucho más interesantes. Acá lo que pudimos ver, lo que pudimos analizar, que era 5 derechos de réplica tenía cada candidato, que ya está todo completamente preparado, todo estratégicamente cuidado. Y entonces no se trata más de quién ganó o quién perdió, yo siempre lo pongo en la lógica de quién sobrevivió, quién sobrevive en un debate. ¿Quién pierde menos? ¿Quién pierde menos? Porque todos jugaron a no perder, claro. Exactamente. Y dentro de esa lógica creo que el objetivo que tienen, en este caso me pongo de este lado, digamos, los consultores, es tratar de sobrevivir de la mejor manera posible sin dejar ninguna herida. Y creo que en este caso lo lograron sortear sin ningún tipo de conflicto, más allá de la opinión de cada uno después. Me quedé pensando, ¿cómo es eso de sin dejar ninguna herida? Claro, es decir, sin dejar ningún tipo de interrogante. Fíjense, claro. Inclusive recién cuando estamos viendo los fragmentos, me parece interesante también cómo cambió un poco la dinámica en cuanto a los debates y en cuanto a la presencia de los políticos, de los candidatos y candidatas en los medios, cómo buscan dejar frases que logren ser bien utilizadas en recortes luego en redes sociales y que logren alcanzar la mayor cantidad de retweets, por ejemplo, en el caso de la plataforma Twitter, hoy X. Y en ese caso ya es como se va cambiando la dinámica en cuanto a cómo pensar hasta las chicanas para que sean lo más contundentes posibles. Y también la particularidad con respecto al debate de ayer es que la estrategia, al no haber jaula, ningún candidato se corría de su estrategia, de su planificación. Y esto entonces lo termina por hacer bastante más aburrido con respecto al debate de vicepresidentes, lo comparo con ese porque fue el más inmediato, el debate de la Ciudad de Buenos Aires, y también creo que ningún candidato aprovechó la oportunidad de atacar en el momento, teniendo en cuenta el contexto del debate mismo, sino más bien se apegaron a su estrategia y no salieron de ahí, es decir, buscaron no perder. Llevándolo a un terreno futbolero, lo puedo acercar a vamos a negociar el empate. Claro, firmaron el empate antes, ¿no? Tratemos claro. de no herirnos demasiado. Se notó que hubo un exceso de coacheo para prácticamente todos, un exceso de lectura, tal vez en Javier Milei y Patricia Bullrich, que se notó eso también, porque la sacás del terreno de la espontaneidad a Patricia Bullrich y es ahí donde comienza a cometer errores. Una vez que empieza a tener una estructura, nos encontramos con esto de el titubeo, no saber bien cómo responder. Lo que tiene de particular ella es esa repentización. En algunas oportunidades nos ha sorprendido para bien. En otras no tanto, pero nos encontramos ayer con que dependía mucho de lo que tenía que decir, leer, y esto que vos hacés referencia de las frases que impacten, evidentemente estaban muy estudiadas, en los 5. Exactamente, y esas frases que impactan se suelen llamar las balas de plata. Entonces el candidato suele tener en la preparación del debate 3, 4 o hasta 5 balas de plata que sabe a dónde atacar. En el caso de Patricia Bullrich iba a atacar o a Milei o a Sergio Massa, generalmente porque es en realidad la decisión estratégica, te diría, de Patricia ya con sus spots después de las PASO, esta nueva camada de spots, es polarizar únicamente y solamente con el kirchnerismo. Entonces siempre sus balas de plata estaban apuntadas a Sergio Massa. En el caso de Sergio Massa disparaba más para los dos lados y en el caso de Javier Milei creo que su posición es mucho más simple porque él va contra todo y en el caso de Patricia es como que está en el medio porque va solo contra el kirchnerismo. Y en cambio, en el caso de Milei, y también esa es la disyuntiva que tiene Patricia Bullrich, porque está yendo contra solo una parte del sistema, entre comillas, y en el caso de Javier Milei va contra todo el sistema. Claro. Entonces eso es bastante interesante para analizar también. A hoy, con el diario del lunes, ¿cambia algo en las encuestas después del debate? ¿Cambia? ¿Hay otra predisposición? ¿Hay alguien que pueda cambiar su intención de voto después de ver? ¿O es como, viste, en la tele que uno muchas veces elige ver aquello que está más acorde a lo que uno piensa? ¿Esto es algo así? ¿Mirás a tu candidato o al que crees que puede llegar a ganar y te alineás? ¿O realmente puede cambiar algo después del debate?
No, en realidad lo que hace el debate es afirmar las convicciones que vos ya tenías y la decisión que vos ya tenías. Y después la persona que no está muy empatizada con la política, digamos, la decisión la toma no a través de un debate, sino más bien en la última semana previa a la elección. La dubitativa. Claro, exactamente. Igualmente, el caso del debate de ayer tuvo picos de 42, 43 puntos de rating, lo cual es un número bastante... montonazo para estos días. Es un montonazo, es casi 8. Sí, una final del Mundial prácticamente. Era una locura sí, lo que sí. pasó ayer. Sí, y tenemos otro ahora el 8 de octubre. Y después, en lo que mencionabas vos con respecto a la temática de economía, que ahí vimos la debilidad de Patricia Bullrich y cómo tanto Milei como Massa buscaban reforzar y que quede bien latente esa debilidad justamente. Hay que ver qué pasa el domingo. Es que es ahí donde tal vez Patricia Bullrich tendría que tenerlo cerca a Melconian, porque se notaba que no sabía responder concretamente cuáles eran esos planes, porque lo único que decía es, lo vamos a hacer sin tapujos. ¿Pero qué? ¿Cuál? Cuando Milei con ese derecho a réplica le decía, bueno, explícanos, decilo. No había forma de encontrarle una respuesta concreta de parte de Patricia Bullrich al resto de los que le estaban preguntando cuál era el plan económico que iba a llevar adelante. El que sí lo tiene más claro cada vez que sale en alguna entrevista es quién puede llegar a ser su eventual ministro de Economía, que es Carlos Melconian, teniendo en cuenta que es él el que puede llegar a apuntalar o, a esta altura, traccionarle más votos desde esos momentos o apariciones en que empieza a llevar adelante sus ideologías económicas de cara al eventual gobierno que pueda llegar a ser Patricia Bullrich. Y por eso el cambio de estrategia de Juntos por el Cambio con la incorporación de Carlos Melconian después de las elecciones PASO. Se dieron cuenta de que ahí había una debilidad y que necesitaban una figura de peso que pueda contrarrestar un poco a la figura de Milei, ni hablar después de los resultados. Me gustaría repasar unas placas que tenemos. Dale. Junto a vos. Hemos elaborado placas de muchos temas que tienen que ver con lo más buscado, con lo más consultado. Bueno, y allí está, ¿no? Las principales búsquedas de los argentinos en Google, en principio en relación a los candidatos. Hay una aclaración muy importante que esto no tiene que ver con intención de voto, ni mucho menos, sino que, bueno, claramente tiene que ver con los nombres que se buscaron, ¿no? Claro. Como para conocer o saber más de qué hizo puede ser hasta tal. negativo esto que estás diciendo, sí, porque mirá, si no lo conocemos. Exacto, yo lo que evaluaba es, bueno, a quién querían conocer que no conocían tanto, ¿no? Digamos, lejos de ser positivo. Juan Schiaretti, el 37% se llevó de las búsquedas. Después tenemos a Miriam Bregman con un 20%, Javier Milei 18%, y después aparecen Patricia Bullrich 13% y Sergio Massa 12%. Y es lo que vos decías, ¿no, Pablo? De alguna manera uno ve en el ranking, y lo más probable es que por estos días casi todos los argentinos, porque no me gusta decir todos, para no decir todos, conozcan a Sergio Massa, ¿no? Claro. Y sepan todo su recorrido, y no tanto así por ahí Juan Schiaretti, ¿no? De alguna forma es eso, ¿no, Daniel? Digamos, la forma de verlo. Exactamente, porque después en el análisis del debate está en lo que dicen los candidatos, pero también está en lo que pasa en las redes sociales, que eso es un mundo aparte y es lo que a mí más me encanta. Hermoso. Y es cómo van cambiando las tendencias y cómo a veces está ganando un candidato, después otro candidato, en base a los hashtags que propone su equipo de comunicación. Qué veleta que es el público en las redes sociales también, ¿no? Sí, eso es algo para analizar extra, que bueno, es tu métier, es tu mundo, y dependés a veces de hacer una encuesta y en el mismo día puede cambiar. Puede cambiar completamente, también depende de la encuesta de la cantidad de veces que se puede votar. Por ejemplo, en el caso del debate se podía votar muchas veces por un mismo candidato. Entonces ahí se mandan. Claro. Pero ahí pierde, no pierde, digamos, un poco de validez. Porque ¿no? Si voto 20 veces yo, no tiene validez. Sí. No tiene sentido. Tiene lógica. Claro, digamos, no es una muestra representativa, eso quiero decir. Y cambia mucho. Por ejemplo, en el caso de ayer, la encuesta se abrió ya al mediodía, a las 2 de la tarde ya se podía votar, pero el debate era a las 9 de la noche. Claro. Entonces, a las 4 de la tarde el que estaba ganando esa encuesta no fue el mismo que después la ganó a las 11, 12 de la noche cuando terminó el debate. Sí, absolutamente. Hay más placas para compartir con información para que nos ayudes a analizar. Bueno, a ver. Las preguntas irrisorias con las que nos encontramos. Sí, yo debo decir, hay cosas que me han sorprendido. Yo voy a ser totalmente honesta. Dije, ¿en serio se preguntó todo esto? Que nadie se sienta mal en casa porque en realidad es tan privado que nadie sabe en realidad qué es lo que cada uno ha preguntado. Pero cuando leí las preguntas, voy a ser honesta, hasta un poco me preocupé. Porque dije, si estamos googleando esto los argentinos, no estamos teniendo la información que tenemos que tener después de unas primarias. Hasta ahora somos faltan buenos. 6 meses para las primarias. Claro, pero ya pasaron las primarias, dije. Eleonora, somos muy buenos porque con esta primera parte. Hay un montón. Hay un montón Daniel, esperá para ver lo que vamos a ver en un rato, porque las preguntas son impresionantes. Bueno,
Algo que se habló mucho recién en uno de los fragmentos también lo estuvimos planteando entre Milei y Patricia Bullrich, qué va a pasar con las LELIC. Y la gente decía, ¿qué son las LELIC? ¿De qué están hablando? ¿Se come? No se sabe. Claro, ¿con qué? Claro, entonces, bueno, apuntaban directamente al Google que nos soluciona la vida. Una de las frases preferidas de Javier Milei, la casta, que también la repitió una y otra vez, ¿no? ¿Qué es la casta? Porque todos lo repiten y sabemos que muchos chicos la repiten, la casta política, pero no saben bien qué es la acepción y qué significa. Claro, obvio. Bienvenido el Google en este tipo de cosas, ¿no? Sí, ¿no? Porque, a ver, si te surge una duda, siempre uno dice, quiero ser sutil con esto, pero yo un poco me reía, pero hay una realidad y es que nosotros trabajamos de esto, ¿no? Si uno por ahí no trabajara de esto, vos laburás todo el día, estás 8 o 9 horas fuera de tu casa y la verdad que por ahí tenés que saber si llegás a fin de mes y no sabés qué son las LELICs, ¿no? Y no tenés por qué saberlo. Entonces uno siempre, o al menos yo sostengo que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan, ¿no? Es mejor preguntar, sacate la duda, no te quedes con la duda de qué son las LELICs. Googlealo. Hoy está Google, que es fenomenal, sí. ¿No? Digamos, es... Nos soluciona todo. Claro, que me animo es mejor googlearlo. También con respecto, no sé vos, Daniel, qué pensás, hablan de las LELIC abiertamente, que es una preocupación para el gobierno para el año que viene por si hay un cambio de color político y demás, por esa bomba eventual que puede llegar a explotar. Pero la gran mayoría de la gente, en la realidad económica que está atravesando, ni sabe, ni escuchó, ni va a saber qué son las LELIC. Aparte porque no le tocan por ahí en su realidad cotidiana, ¿no? Digamos, esto que decíamos, una persona que sale a trabajar todo el día, que trabaja 8 horas por ahí, bueno, no tiene, ¿viste?, mucha noción de qué pasan con las LELICs, porque no es su día a día, no le importa el lunes, martes, qué pasan con las LELICs. ¿Qué te pasa a vos cuando ves estas preguntas? ¿Qué crees digamos, qué análisis te merece todo lo que ha pasado por Google? No, la que más me sorprende a mí es quién ganó el debate, porque es algo que se preguntan todos y como si fuese que el que ganó el debate mañana es presidente. Claro. Es como, o si hubiera un ganador. Claro, exactamente, pero esa pregunta se suele hacer mucho porque la gente se termina subiendo el ganador, el caballito ganador. Entonces como, bueno, ¿quién ganó? Porque yo voto el que ganó, quizás. O sea, en esa línea. Por eso me parece interesante. La de ¿qué es casta? También es otra que es un término que lo incorporó Javier Milei por su primer consultor que tuvo allá cerca de principios del 2020, mediados del 2020. Es un término que ya está hace 3 años y que la gente todavía se lo sigue preguntando cuando justamente los videos de Javier Milei en redes sociales son los que más interacción tienen y más alcance tienen sin acudir a la pauta publicitaria en redes sociales. También me parece bastante interesante. Y después, bueno, las otras son más preguntas económicas que creo que acá le doy la razón a la gente, a la sociedad que tiene todo sobre su todo derecho con lo aprender técnico googleando. de las monedas, ¿no? De las monedas digitales, es muy técnico y no te afecta. Bueno, la inauguración de una nueva moneda digital claro, que estuvo anunciando Central. Massa y todo eso. Claro. Tenemos una placa más, Daniel, para que te sorprendas con nosotros con las preguntas más resonantes en la jornada de ayer, durante y después del debate. ¿Qué es el derecho a réplica? Algo que lo veíamos ayer, que entre paréntesis, no sé si eso estabas al tanto, en la organización previa eran 2 derechos a réplica que iban a tener. Después se modificó y lo llevaron a 5, menos mal. Sí, porque cada 2 minutos había un derecho a réplica. Y 4 rondas, si bien recuerdo que eran. No, al final eran 4 rondas que podían preguntarse. No, el derecho a réplica tenía 5 cada candidato. Exacto. Sí. ¿Qué es el derecho a réplica? Porque era algo, bueno, ayer como muy vigente. Derecho a réplica, derecho a réplica, derecho a réplica. Claro, la posibilidad de replicar, ¿no? De alguna manera, de contestar. Bueno, después, Schiaretti, ¿de qué partido es? Esto que decíamos, que por ahí no es tan conocido a nivel nacional, ¿no? Porque, digamos, si la búsqueda es un 37% de su nombre, por ahí tiene que ver con esto. Bueno, y después te dejo analizar, ¿no? Sí, bueno, Schiaretti, ¿de qué partido es? De hecho, como creo que hasta el propio equipo de Schiaretti sabía que esto era una debilidad y por eso una de las palabras que más utilizó Schiaretti fue Córdoba. Porque es como, él es el gobernador de Córdoba, entonces necesitaba como y lo dijo como posicionarse 4.000 veces, ¿no? Córdoba. Que es Noruega, Córdoba, más o menos, bueno, según la visión de Schiaretti. Y también la de qué dijo Milei del Papa, ahí por el pedido de claro, Massa. porque él le tiene que pedir perdón, claro. Sí, exactamente, eso. A mí, esta sí es la que más me impactó. La última FMI, ¿qué es? Eso sí me impactó, honestamente lo digo. Porque así como digo que bienvenido sea Google, estamos debiéndole dinero al Fondo Monetario hace muchísimo tiempo que está el Fondo Monetario metido en nuestra economía y ya incluso te digo que trasciende generaciones, ¿no? Porque saldamos una deuda, otra vez nos endeudamos, es como el cuento de nunca acabar. Bienvenido sea que en definitiva todo esto invite a que la gente pueda subsanar las dudas que tenga y sepa que el FMI es el Fondo Monetario Internacional al que le debemos una gran cantidad de dinero.
Exacto, el famoso aprender googleando, ¿no? Claro, Evidentemente ayer la bienvenido gente sea. aprendió un montón googleando. Sí, Los está buenísimo. argentinos y argentinas aprendieron un montón googleando ayer, mirando el debate, y también este análisis interesante de cómo cada vez el teléfono y el acceso a redes sociales e internet se utiliza un montón mientras se ve televisión. Que eso también en los últimos informes demuestra eso, cómo la gente ve televisión con el teléfono al lado y que tuitea, publica cosas. ¿Es impulsivo? Digamos, la búsqueda, la Sí, publicación en las redes es como impulsivo, ¿no? Estoy mirando y ahí. Y no les pasa que quizás están con sus amigos o algo y no tal cosa, bueno, esperá que agarro y lo busco. Sí, obvio. Obvio. Sí. Lo otro para analizar es el desinterés de muchos de los jóvenes que tal vez recién ayer empezaron a escuchar, aquellos que ya están en edad de poder votar y dicen, bueno, de todas estas preguntas empezar ahí, ¿de qué hablan FMI? Una sigla, ¿de qué es lo que representa para la Argentina? Y tal vez es otro análisis de por qué hay tanto desinterés, ¿no? En los jóvenes, de no ver nunca un noticiero. Sí, a veces hartazgo, cansancio. Y te diría más, te redoblo la apuesta, te diría no solamente jóvenes, ¿no? A veces hay También. como un cansancio, digamos, acumulado, quizás al no ver ni en el corto ni en el largo plazo y trascendiendo gestiones gubernamentales resultados inmediatos como los que por ahí uno querría en la economía argentina. Hay spots que también vamos a ir viendo. Me quedé pensando por allí que qué bueno que está Google, porque la información da libertad y si vos vas a votar, independientemente de votes a quien votes, lo mejor que te puede pasar es estar informado, claro, y votar con la mayor convicción posible. Tenemos spot entonces para ir repasando de los candidatos que más votos han recaudado, ¿no? Pablo, digamos, aquellos 3 que son los que mejor se han posicionado después de las primarias y vamos a ir analizando con Daniel. ¿Los vemos? Vamos, empezamos con Patricia Bullrich. Me comprometí a terminar con el caos de esta Argentina arrasada. Y una de mis primeras medidas apenas asuma va a ser construir una cárcel de máxima seguridad en una zona aislada. Este penal modelo será el destino final para narcos, corruptos y asesinos que hoy gozan de impunidad y protección de los políticos kirchneristas. Esta cárcel va a ser diferente a todo lo que tenemos hasta ahora, con inhibidores de señal telefónica, sin celulares, vigilancia individualizada, una guardia incorruptible y tolerancia cero. El futuro es con los delincuentes y corruptos presos de verdad. Es ahora y es para siempre. Desde Kirchner, muy particular este spot de campaña, donde además no se sabe cuál va a ser esa zona aislada, a dónde va a apuntar. Hay un montón de cuestiones que abiertamente uno en una campaña, los referentes políticos lo dicen para cerrar una frase linda o como para prometer algo, pero que no se sabe absolutamente nada si se puede hacer o no eso que están prometiendo. Sí, para mí hay 3 cuestiones fundamentales en este spot. La primera es el detalle al final del doctora, que agregan el doctora, digamos, la profesión de ella. A mí me llamó mucho la atención, en vez de poner directamente el nombre. Sí. Segundo, cuando apareció este spot y uno lo veía rápido en Twitter o en las redes sociales, los comentarios eran mirarlo hasta el final, mirarlo hasta el final. Generalmente lo que buscan los spots siempre un candidato o una candidata es impactar al principio. Y acá como el impacto estaba al final, por ende tenías que ver el minuto, minuto y medio. Generalmente la atención de la gente suele perderse en los primeros segundos si no es llamativo. Y después lo tercero, que para mí, por más que sea tercero, es lo más importante, que es, y lo mencionaba antes, la decisión ya de su equipo, del equipo de estrategia electoral de Patricia Bullrich, de polarizar únicamente y solamente con el kirchnerismo y dejarlo afuera en ese sentido a Javier Milei, y cómo eso para mí, vuelvo a lo que mencionaba antes, repercute un poco en el hecho de que enfrente lo tenés a Javier Milei que va contra todos. Entonces es muy difícil para Patricia Bullrich porque va solamente contra una parte del sistema, entre comillas. Me parece que eso también es lo más interesante. Yo pensaba por allí, y me interesa tu opinión, Daniel, como especialista, cuando lo vi, sentí que le estaba hablando a aquel que ya votó, que la votó y que la eligió. No sé si va a tomar nuevos votos. Digo, le está hablando y está diciendo lo que su público quiere escuchar. Porque en realidad no está hablando ni... A ver, porcentualmente no sabemos si quizás hubo
más personas encarceladas y después el delito continuó, digamos, no sabemos si la solución es una cárcel donde no haya señal de celular. Lo que pasa es que probablemente el desgaste que produjo en la sociedad, la inseguridad que hay en Argentina, hace que la gente llegue a un hartazgo en donde si le decís voy a poner una cárcel de máxima seguridad, y bueno, aquel que ya eligió a Patricia Bullrich refuerce lo que en realidad está queriendo escuchar. Y lo mismo cuando termina, ¿no? con el nombre de Cristina Fernández. Es un poco eso, le estoy hablando sin dar datos, sin dar nada demasiado preciso. Con esto no sé si suma más votos, pero refuerza el que la votó. Refuerza el que la votó, sigue hablando en su misma pecera, Claro. digamos, no sale de ahí, no va a buscar los votos de quizás Horacio Rodríguez Larreta, pero bueno, yo entiendo que su equipo debe tener la investigación de que tienen que seguir por ese camino, porque al principio, después de las PASO, inmediatamente después de las PASO, nos preguntábamos todos dónde se iba a parar ella discursivamente. Iba a ir más para un lado, más para el otro, pero el tema que a medida que fueron pasando los días, ya la decisión está. Ella solamente va a polarizar con el kirchnerismo, quedó demostrado en el debate, quedó demostrado en este spot. Y también yo tengo la teoría que este spot no terminó de prender mucho en la sociedad porque enseguida fue tapado por otro spot que era más vinculado a Jujuy, a la visita de ella a la provincia de Jujuy, Sí. el tema Milagro Sal y demás, que se subió inmediatamente, tenía 24 o 48 horas después de este spot. O sea que evidentemente no sé si terminó de prender como el equipo de ella esperaba. Y concretamente, ya antes de ver el próximo spot, cuando uno ve el nombre de una persona en un edificio es porque generalmente lo quiere reivindicar. Al menos eso es lo que siempre supe, aprendí desde chico. Sí, todos, sí, claro. Y eso tampoco se logra entender cuál era el objetivo con respecto a esto. Si vos pones ese nombre de tu supuesta contrincante política o quien vos considerás que debería ingresar desde la visión de Patricia Bullrich, estar dentro de ese penal, ¿cómo le vas a poner el nombre de esa Una persona? suerte de homenaje, no se termina en Es rarísimo. Claro. Sí, completamente de acuerdo. Sí, pero sí consiguió este diálogo. Sí consiguió que, claro, Que hablemos. Claro, porque nosotros cuando se estrena lo vemos en producción, lo vamos a comentar, lo vemos en producción, cada vez que hay un spot, lo vemos en producción. Y este diálogo surgió en producción. Entonces me imagino que lo ves en tu casa, en una reunión de amigos, en familia, surge este diálogo, digamos, logra eso que busca, en definitiva, que es, mirá el nombre que le puso, ¿no? Mirá el nombre que le va a poner a la casa, claro. De hecho, uno de los objetivos, te diría el principal objetivo en una campaña electoral para un candidato es lograr generar conversación. Claro. Entonces creo que eso lo Claro. cumple claramente este spot. Llame la atención. Bueno, vemos el próximo spot. A ver, nos encontramos con otro de los principales candidatos de cara a las próximas elecciones. Y tenemos el spot de Javier Milei. Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde los únicos que les va bien es a los políticos. Una Argentina imposible, imposible trabajar, imposible llegar a fin de mes, imposible progresar, imposible salir a la calle. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura. Donde recuperemos la esperanza y el orgullo de ser argentinos. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Muy bien, lo particular, en mi caso, no sé qué te pareció a vos, Daniel, no pestañeó casi nada, una Ay, sola perdón, vez. pero yo te voy a decir algo que... Javier Milei, solo una sola vez pestañeó. Estaba así firme El teleprompter. también. Sí. El teleprompter hay que mejorar el uso. Por ahí, para el que no lo conoce, digamos, pasa desapercibido. Pero esto de seguir con los ojos lo que te están poniendo del otro lado, para mí es muy notorio. No sé igual el análisis tuyo en relación al impacto que tiene, ¿no? Sí, a ver, en el primer spot, en realidad, primero mantiene la lógica de los primeros spots que hizo previo a las PASO, para las elecciones PASO. Es la misma lógica, es todo igual, todo idéntico. Se nota mucho esta comparación de los anteriores que está leyendo un montón, tanto él como Victoria y Villarroel. Y después también lo que me parece bastante interesante, que es un spot completamente casta, digamos, como solíamos ver antes de las redes sociales, políticos mirando a cámara de traje. Pero después me lo puse a pensar y es como, está bien, es algo completamente casta, entre comillas, pero a su vez es completamente distinto a los spots que vemos hoy. Entonces ahí La Libertad Avanza demuestra que son distintos al resto de los spots que vemos hoy. Entonces ahí demuestran que son distintos.
Entonces eso sí, a mí me llamó la atención porque lo primero que lo vi dije, pero esto es recontra casta. Claro. Es Quizás lo que quieren critican, demostrar pero que no. son distintos Claro. a el spot del abrazo, la cercanía y demás Sí, que del solemos ver argentino en trabajando, ¿no? Levantando en el campo, digamos, sí, la imagen del trabajador. Que es una imagen que tiene mucho más que ver con los spots de Unión por la Patria, por ejemplo, Sí, ¿no? sí. Con Vos sos la patria, el que levanta el país, el fuerza. trabajador. Exacto, absolutamente. Más épico el mensaje. Bueno, vamos a ver si ya nos estamos adelantando a ese Sí. análisis. A ver. Unión por la Patria entonces, el próximo spot. Señoras y señores, ahora sí tenemos con quién. Tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Y la está negociando con el cuchillo entre los dientes. Tenemos problemas, es verdad. Pero no por eso vamos a dejar de tener científicos, hospitales, tener clases donde casi nadie llega. Y los corazones abiertos para todos los que aterrizan acá. Tenemos empresas, emprendedores, tenemos el país más talentoso del mundo. Y alguien que los va a ayudar a exportar, a sacarles el pie de la cabeza. Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos caballos y también tenemos unicornios. Pero si hay algo con lo que tenemos que aflojar, es con esta historia de que no pueden cobrar acá. Tenemos vacunas, satélites en órbita, tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos a alguien que no los va a tachar. Es verdad, también tenemos chorros y narcos, pero tenemos al que hace tiempo les declaró la guerra. Y cuando era intendente, fue a los primeros que fue a buscar. Porque no solo tenemos con quién, tenemos con qué. Tenemos litio, gas y petróleo, pero esa no es la novedad. La novedad es que tenemos al que los va a poner a trabajar. Tenemos los restaurantes llenos, los recitales explotados, tenemos los aeropuertos abarrotados. Pero hay algo que no tenemos, y es lo que mereces tener. Crédito para que tengas lo tuyo. Tenemos la copa, tenemos el viento, a veces de cola y a veces en contra, porque tenemos un montón de pibes que viven afuera. Pero también tenemos a alguien que los quiere repatriar. Tenemos a Juan a punto de recibirse. Tenemos a Silvia por jubilarse. A Romina que va por el Nobel. Tenemos a Miguel que va por camino de cintura. Tenemos a todos adentro. Y uno que te pone la firma para que nunca te dejen afuera. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinos. Millones de argentinas y argentinos que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Extenso, Bueno, ahí estaba. Tenemos con quién. A mí me llamó mucho la atención esto de la locución. Sí. Quizás porque es nuestro métier también, pero digo, no es el político el que está hablando, como Patricia Bullrich, como Javier Milei. Hay un otro que busca emocionarte, una voz que busca llegar, que por momentos incluso, digamos, cuando habla de la Argentina, de todo lo que tenemos, digamos, busca eso, ¿no? Digamos, llegar a ese punto en donde te emociona. No sé cómo lo ves vos igual en relación a la repercusión y el resultado que pueda tener. Las imágenes es más de lo que veníamos diciendo, ¿no? Esto del argentino que levanta el país y demás. El primer detalle, obviamente, es un spot extremadamente largo, es muy largo, por más que después tiene sus partes y lo van acortando para las distintas plataformas, pero en general es un spot muy largo. Sí me parece que acá se ve ya políticamente hablando al Massa candidato, que no se veía en las PASO. En las PASO Massa hizo una campaña sin campaña casi, y acá sí hay como la construcción de un arquetipo de Massa, por así decirlo. Y después yo lo definí este spot como típico spot para quizás hasta inclusive un mundial de fútbol, como Tal que va a cual. mostrar Claro. un montón de cosas de la típica marca de cerveza, por ejemplo. Estaba pensando en la marca de Sí, cerveza, no la quería exactamente. nombrar, pero es eso. El de Benditos. Es eso. Exactamente. La publicidad Absolutamente. Benditos, tienen que buscarla y te emociona. Sí, Con la claro. locución de Mariano Chiesa, un colega. Y lo que me parece interesante, que creo que es un spot que busca romper la lógica que lo mencionaban un poco antes ustedes, esto de la grieta que existe, que quizás hace unos años atrás estaba el kirchnerismo y antikirchnerismo, y hoy ya hay una nueva grieta, que es la gente versus la política, te diría. Claro. Sí. Entonces, en esa lógica, el spot me parece que viene un poco a romper eso y te va mezclando todo lo que tiene Argentina, hasta inclusive el Mundial de Fútbol. También, sí, sí. Y responde, creo yo, también a las críticas, no puntualmente a la gestión gubernamental, sino a esto, a la política, ¿no? Tenés todo esto, pero no tenés esto, no tenés crédito, no tenés la posibilidad, digamos, hay una respuesta a los reclamos que la gente está teniendo para con el mundo de la política. Para No aquellos que tenemos la trabajan para el posibilidad de- extranjero, poder cobrar Claro, acá, ¿viste? sí, Eso que no se puede. absolutamente. Un montón de cuestiones que evidentemente
El mismo oficialismo que está diciendo que lo va a resolver son ellos los que también lo mencionan como, bueno, nos están achacando con todo esto. Sí, claro. Lo sabemos, vamos Los a pibes trabajar. que están afuera, ¿no? Los pibes, el reclamo de, che, la juventud se quiere ir porque siente que no tiene oportunidades. Bueno, el hacerse cargo de, está pasando todo esto y damos una respuesta, ¿no? Desde la política. Sí, completamente de acuerdo y busca un poco eso y también, bueno, yo vuelvo a insistir en lo mismo en esto de tratar de romper esta grieta que se ve y sobre todo con el fenómeno Milei de la gente y la política. Eso me parece lo más interesante. Claro. Daniel, Bueno, antes de meternos sí. con las últimas placas y lo que gastaron o invirtieron cada Bill Metal. uno de los partidos políticos que tienen mayor afluencia de público y capacidad de votos para las próximas elecciones, ¿cuál es tu análisis concreto? ¿A quién viste mejor plantado? Así en 2 o 3 palabras antes de seguir avanzando. Teniendo en cuenta los spots, el debate o todo. Y hagamos primero el spot. Danos un ganador. No. Danos un ganador. No, a mí el spot que por lo menos más me impactó y más me pareció interesante es el último que vimos recién, porque también yo soy futbolero, es como Claro. y también busca una épica. Después Una remontada. Claro, busca una remontada. En el caso de Javier Milei es más de lo mismo, pero bueno, es lo que lo trajo hasta acá. Sobre todo cuando yo vi el de las PASO, que era lo que mencionaba antes, para mí era completamente casta, pero entiendo la lógica que están buscando ahora, diferenciarse justamente de los spots que vimos antes. En el caso de Patricia, le sigue hablando a la misma pecera, entonces es como que todavía no demostró nada nuevo. Hay que ver si tiene algunas bajo la manga. También va a ser muy interesante ver, que lo vamos a ver en la última semana, o a partir de mitad de la semana que viene, los pedidos de voto. Porque recordemos que el domingo que viene es el próximo debate, el otro domingo es libre y ya el otro se vota. Sí. Ya estamos próximos a ver en poquitos días el pedido de voto, que suele ser la última semana de campaña. ¿Y con respecto a lo que pasó ayer a la noche? Con respecto a lo que pasó ayer anoche, a mí creo que quedó bastante bien parada, que quizás algunos no lo esperaban, es Miriam Bregman tirando ahí un par de bocadillos. Sí. Y de hecho en lo que es tendencia fue la más mencionada, ni hablar cuando tiró la frase esta que ustedes pasaron, el gatito mimoso. Creo que ella hizo un gran debate. En el caso de Patricia Bullrich hizo bastante, digamos, bastante agua acá en el tema económico, que ahí sobresalió un poco más Javier Milei, y para mí no se aprovecharon oportunidades para atacarse en base a lo que iban diciendo en el debate. Y después el caso, bueno, de Martín Insaurralde, que no se ahondó mucho en eso tampoco. Y se podría haber hecho, absolutamente, ¿no? Hay muchos temas en los que es esto que vos decías antes en relación a firmar el empate, ¿no? Hay muchos temas con los que se podrían, cuando había algún derecho a réplica, yo estaba con la expectativa de, y ahora le va a preguntar esto. Y me pasó en más de una oportunidad que no preguntaron eso que uno sabe que pueden atacar, ¿no? Seguían apegados a la estrategia y a lo que ellos prepararon y no se salían de eje. Sí. Ahí volviendo a hablar del coacheo. Bueno, vamos a ver lo que se invirtió en las campañas publicitarias, en las redes. Primero Unión por la Patria, candidato Sergio Massa. A ver, la placa... ¿Cuánto estamos hablando? Advertir, yo siempre advierto al que está en casa, en el sillón, o tomando unos mates y que llegó después de trabajar todo el día, que probablemente los gastos puedan parecer obscenos. Después nos dirá si es mucho, ¿no? Porque por ahí lo comparás con la campaña en Estados Unidos de presidencial y es un vuelto. Pero puede parecer obsceno para aquel que está calculando llegar a fin de mes y comprar la canasta, la inflación. Bueno, tremendo. Sergio Massa, candidato a presidente de Unión por la Patria, gastó 13.030.341 pesos en 17 anuncios, nada más. Claro. ¿Qué análisis haces? Distribuidos en 17 anuncios, lo interesante de esto que son datos que corresponden a los últimos 30 días y que son datos públicos que se encuentran en la plataforma publicitaria de Meta. Cuando hablamos de Meta nos referimos a Facebook y a Instagram. En el caso de Sergio Massa hay una particularidad y es que para las generales él empezó a publicitar desde sus redes oficiales. Antes él no lo hacía. De hecho, él para las PASO hizo publicidad desde lo que nosotros denominamos cuentas alternas. Se creó una cuenta específica que se llama Argentinos Online, una suerte de medio donde ahí sí se puso mucha publicidad, se puso casi 50 millones de pesos para las elecciones PASO en los últimos 30 días previos a la elección. Y ahí él no utilizó sus redes oficiales, en este caso sí la comenzó a utilizar y vamos a ver cuál es el resultado final del 22-23 de octubre, teniendo en cuenta de la inversión. ¿Ves que ahora va con todo? Lo pregunto. Claro, sí. Porque digo, ¿no? Digamos, en las primarias quizás se subestimó un poco, ¿no? Digamos, decir, bueno, vamos a ver qué pasa. Las primarias es como una gran encuesta.
Ahora vamos con todo, ¿no? Las redes de masa, Argentinos Unidos, digamos, todo lo que se tenga Ahora más. es a todo o nada y acá, insisto, estamos solamente viendo las redes oficiales de Massa. Después tenemos la de Unión por la Patria y las satélites que también militan para el candidato del oficialismo. Es verdad, cómo se van sumando. Bueno, pasamos a la próxima placa, a ver cuánto gastó Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich como candidata. Y tenemos 730.944 pesos, mucho más modesto el gasto Y en más anuncios. 30 anuncios. ¿Está ¿sí? mejor administrado de esta manera? No, a ver, es que los anuncios puede ser que sean solamente para Instagram o para Facebook o están distribuidos quizás 15 y 15. Eso varía mucho en base a ¿Es las que esté estrategias mejor, por ejemplo, publicitarias. fragmentado en cuanto al público, si tenés más anuncios y gastaste menos? Es que también depende, necesariamente. claro, es que también depende la audiencia que están buscando, Claro, la la segmentación. microsegmentación. Entonces, Claro. quizás un anuncio que está yendo solamente, no sé, a un pueblo de La Rioja, otro anuncio que está yendo a toda la provincia de Buenos Aires. Depende mucho de eso. Sí, la cifra es muy inferior a la de Massa y también si uno comparaba la interna con respecto a la de Horacio Rodríguez Larreta, por ejemplo, en las elecciones PASO. Pero ella también pauta de sus redes oficiales hace muy poco tiempo, te diría, y sí está empezando a pautar desde las redes del partido, Juntos por el Cambio, y también tiene un poco que ver el PRO. Bien, bueno, y nos quedamos con la última, que es la de Javier Milei. A ver, con respecto a la inversión, bueno, que eso lo podés responder vos concretamente. Y a ver, en el caso de Javier Milei no hace publicidad oficiales de sus redes sociales. Lo único que encontramos fue una página que se llama Un País Normal, en la cual invirtió poco más de, en los últimos 30 días, de 12 millones de pesos. Pero no es redes oficiales de él, sino que es como Argentinos Online, que le mencionaba anteriormente, que hablaba bien de Massa. En este caso, esta página no tiene ninguna publicación. Si vos la buscás, son todos posteos ocultos. Un posteo oculto es un anuncio que se crea y que solo dura en la plataforma el tiempo que se termina, 5, 6, 7 días, o puede ser más, puede ser menos, el tiempo que sea. Y en esos posteos ocultos se distribuyeron en los últimos 30 días 11 millones de pesos. La página es Un País Normal. Eso porque de alguna forma evitás después dar explicaciones, ¿no?, con respecto al uso del dinero. Sí. Claro. Y más en el caso de Javier Milei, que tiene un discurso bastante, ya lo conocemos, y anticasta, anti todo, entonces no puede hacer publicidad, no sería lógico, no sería coherente de sus redes oficiales. Pero se hace de otra manera. ¿Qué pensás con respecto a lo que genera en las redes sociales Javier Milei? ¿No pensás que la misma gente, en la gran mayoría de los jóvenes, cortan fragmentos, los retuitean, los comparten, los suben porque les impacta su manera, su forma vehemente de decir las cosas? Y esa es la mejor publicidad que termina teniendo. Esto de replicar lo que es un fragmento de una entrevista, por ejemplo. Exactamente, yo creo que estas elecciones están premiando la autenticidad, es decir, están premiando la no profesionalización de la comunicación política. De hecho, por ejemplo, el que ganó las PASO, que es Javier Milei, los videos, las redes sociales de Javier Milei es él con el teléfono hablando a cámara. Un vivo sin de ningún Instagram, filtro, por ejemplo. y sin subtitulado, Claro. directamente él hablando a cámara, y eso es lo que la gente está premiando. De hecho, también si lo comparamos con la campaña de Horacio Rodríguez Larreta, que era mucho más profesional, o la de Sergio Massa, la de Patricia Bullrich, que también busca un poco seguir ese rumbo de la cercanía o de la autenticidad de Javier Milei, pero creo yo que en términos de métricas sí es el que más ruido genera, más conversación genera, y de hecho hoy es el político con más seguidores en las plataformas, por lo menos en Instagram y en TikTok, de todos los políticos. Subtitular no cuesta nada y es inclusivo, ¿no? Digamos, lo haces con el También. celular, ¿no? Digamos, de verdad, para que lo tengan en cuenta. Bueno, de cualquier manera están bien asesorados, ¿no? Totalmente. Todos, muy Y de cualquier coachados, manera veremos qué va a asesorados. pasar el próximo 22 de octubre. Ya la moneda está en el aire. Veremos qué va a pasar porque está realmente para cualquiera. Daniel, gracias por tu tiempo, por estar con nosotros. Un placer realmente. Muchas gracias. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.